evangelical churches around the world. No solamente en los Estados Unidos de América, sino en muchas partes del mundo. Not only in the United States of America, but in many parts of the world. Podrás visitar muchísimas congregaciones You can visit many congregations por años y meses enteros for years and entire months, y nunca escucharás nunca una mención acerca de la palabra arrepentimiento. and you will never hear the word repentance be mentioned. Desde luego tenemos que entender que hay iglesias que no quieren comprometerse con la palabra arrepentimiento. Of course, there are churches that they do not want to commit with the word repentance. Aunque el arrepentimiento es una importante doctrina establecida y fundada de comienzo de la iglesia primitiva. Even though repentance is an important doctrine established in the first church, Hay miles de iglesias que han llegado a una terrible y triste conclusión, there are many churches that have arrived to a terrible and sad conclusion. y es determinar que el arrepentimiento es un mensaje bastante ofensivo para ser predicado y molesta a los oídos del oyente. And that repentance is an offensive message to be preached to the hearing of the believers. De hecho, son multitudes de ministerios que han despreciado la palabra arrepentimiento y la han rechazado como que no tiene importancia de predicarla y enseñarla en este tiempo. In fact, there are many ministries that have despised and rejected the word repentance, and they do not preach it in this time. En muchas iglesias escucharás mucho acerca del amor de Dios. In many churches you will hear about the love of God. Todo acerca del amor de Dios. Everything about the love of God. Sus bendiciones, sus principios, sus efectos y causas. His blessings, his principles, the effects and cause. Y los principios que debería de aplicar para que el amor de Dios se manifieste a tu vida. And the principles that you need to apply for the love of God to manifest in your life. Pero nunca de una palabra que según Dios produce tristeza en el corazón del ser humano. But never of a word that according to God produces sadness in the heart of a human being. Esa que tristeza que produce Dios en el corazón del ser humano a consecuencia de los pecados que el hombre y la mujer cometen a sí mismo delante de Dios. That sadness that is produced by God in the heart of the human being as a result of the sins of the human beings. Podrás escuchar mensajes extraordinarios que hablen acerca del amor y cómo poder convertirse en una buena y agradable persona ante la imagen de los demás. You can hear extraordinary messages about love and how to become a pleasing person before the eyes of other people. No estoy diciendo que estos mensajes no sean importantes, I'm not saying that these messages are not important, porque la gran expresión de Dios en la cruz a través de Cristo fue la expresión del amor. because the great expression of God in the cross through Christ was love. Pero sin embargo, no se está hablando que para que haya una manifestación de amor, Yet we're not saying that for there to be a manifestation of love, es necesario entender la profundidad de efectos y causas que produce el arrepentimiento en la iglesia del Señor. for that it is necessary to understand the effects and the causes of repentance in the church of the Lord. Necesitamos volver a escuchar esa palabra en nuestros oídos. We need to again hear this word in our ears. El mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés, convirtiéndose en el primer mensaje en 3,000 personas al evangelio. The message that Peter first preached after the day of Pentecost and 3,000 people converting to the gospel. Y lo volvió a predicar y se convirtieron 5,000 personas. And he preached it again and 5,000 people converted. En cuestión de 2 mensajes se convirtieron 8,000 personas arrepentidas, reconociendo que Jesús era lo único que ellos In a necesitaban. matter of 2 messages, 8,000 people converted, recognizing that Jesus was the only one that Hay they una needed. palabra determinante que nos declara Hechos de los Apóstoles en este capítulo que hemos leído. There is a determining word that is declared in the Acts of the Apostles in the chapter that we read. Y la Biblia dice que al oír estas palabras ellos se compungieron de corazón. And the Bible says that as they heard these words, they were cut to the heart. Y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? And they said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? O sea, lo que tenemos que entender que lo que están preguntando, ¿qué debemos de hacer para sentir, ver y palpar lo que ustedes están diciendo? So what we must understand is that they're asking, what must we do to feel, to touch, to feel what you are feeling? Nunca hay arrepentimiento
arrepentimiento verdadero si previamente no hay conocimiento acerca de lo que es pecado. There is never true repentance if there is not first an acknowledgement of true sin. Si la gente reconoce que no es pecadora y que no ha cometido ninguna clase de pecado, no hay por lo cual entender el efecto del arrepentimiento. If people recognize that they're not sinners, then there is no understanding of repentance. Tiene que haber un conocimiento de que la persona, hombre o mujer, ha fallado desde una perspectiva divina ante los ojos de Dios. There has to be a knowledge, an acknowledgement that the man or woman has failed before the eyes of God. Y eso hará que el hombre y la mujer, joven, anciano, adulto, pueda conocer el efecto realmente del arrepentimiento. And this will make it that regardless of the age, man, woman, child, or adolescent can recognize the effects of repentance. ¿Qué era lo que hacía el conocer la ley en el Antiguo Testamento? What produced to know the law in the Old Testament? La ley era una marca o era una señal o era una intensidad para demarcar las consecuencias del pecado. The law was a mark, a sign, an intensity to mark sin. Si no existía ley, no había consecuencia del pecado porque la ley marcaba lo que era pecado. If there was no law, then there was no consequence of sin because sin, the law demarked what sin was. Y evidentemente que Dios temporalmente pudo proveer una forma de cómo realmente solucionar ese problema del pecado And God temporarily provided a form on how to solve this a, temporarily. a través de los sacrificios de sangre. Through the blood sacrifices, Se cubría el pecado, sin was covered, pero la persona seguía intensamente conllevadas a seguir practicando el pecado. but the person continued intensely sinning. Ahora Pedro comienza con un mensaje diferente a lo que era el tiempo de la ley o a lo que demarcaba la ley. Now Peter begins with a different message in regards to what the law says. Si la ley demarca que hay pecado If the law says that there is sin y determina la consecuencia e intensidad del mismo, and determines the consequence and the intensity of sin, entonces significa que ahora en ese mensaje que Pedro estaba comunicando había una palabra o una respuesta diferente. then it means that in the message that Peter was preaching there was a word, an answer that was different. La ley te dice que eres pecador según la perspectiva del origen divino de Dios. According to the divine origin of God, the law says that you're a sinner. Pero la gracia revelada al hombre y a la mujer por medio de Jesucristo But grace revealed to men and women through Christ declara y dice que para alcanzar la salvación, Jesucristo es la fuente de salvación declares and says that to reach salvation, Jesus Christ is the fountain of y salvation. su sacrificio hizo posible que el pecado no se cubra, sino que sea quitado. And his sacrifice made it possible so that sin is not covered but removed. Ahora, ¿cómo puedes tú y yo experimentar de que el pecado sea quitado de nuestra vida? Now, how can you and I experience sin to be completely removed from A our través lives? de la respuesta que dio Pedro, tienen que arrepentirse. Through the answer given by Peter, you must repent. Puedes quizá el hombre y la mujer decir he pecado, pero si no hay arrepentimiento no hay efecto y causa del mismo. Perhaps a man or woman can say, I have sinned, but if there is not repentance, then there is no effect or consequence about it. Quiero que entienda que la ley de la palabra del Señor, según el Antiguo Testamento, hace consciente al hombre y mujer de su propio pecado. I want to let you know that the law, according to the Old Testament, makes men and women conscious of their sin. Pero cuando la gente, la multitud escuchó el mensaje que Pedro estaba diciendo, sus corazones fueron profundamente compungidos por el poder del Espíritu Santo. But when the people heard the message that Peter was preaching, they were deeply moved. Their hearts were cut up because of the message of the Holy Spirit. Y cuando escucharon la palabra expuesta por labio y boca de Pedro, And when they heard the word exposed by the mouth and lips of Peter, reconocían que estaban en pecado. they recognized that they were sinning. Y Pedro respondió a su clamor desesperado, instruyéndoles de esta manera siguiente. And Peter answered to the clamor in distress, answering the following way. ¿Están conscientes que han pecado? You're conscious that you have sinned. Pues entonces Pedro dice, arrepentíos Therefore Peter says, repent y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. En original griego en esa parte dice, bautícese en lo que enseñó Jesucristo And the original Greek in this part says, be baptized in what Jesus taught o en lo que dijo Jesucristo. or in what Jesus said. Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. For what? For forgiveness of your sins. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. And then you will receive the gift of the Holy Spirit. Ahora, la gran pregunta en esta mañana, iglesia,
Now the great question this morning, church, es ¿qué significa esto de arrepentirse? what does it mean to repent? ¿Qué significa esto de arrepentirse? What does it mean to repent? ¿Cuál es el significado de arrepentimiento? What is the meaning of repentance? Según Dios y según la Biblia en el Nuevo Testamento establece y dice lo siguiente: According to God and the Bible, in the Old Testament, it says the following. que el verdadero arrepentimiento produce tristeza, pena, pesar por los pecados. That true repentance produces sadness for the sins that were committed. O sea, arrepentirse es sentir en lo profundo de nuestro ser interior, So to repent is to feel in the depths of our inside, es decir, experimentar intensamente en nuestro interior to experience intensively in our inner being una convicción tan profunda a conviction that is so deep de que hemos fallado a Dios a través de un pecado o de los pecados, that we have failed God through one sin or many sins, que nos lleve definitivamente that takes us definitely a cambiar el rumbo de nuestra vida. to change the route of our lives. Porque de nada nos sirve arrepentirnos y seguir amando y practicando el pecado. Because it is useless to repent and continue loving and practicing sin. El significado de arrepentimiento es sentir dolor, tristeza delante de la presencia de Dios, The meaning of repentance is to feel pain, sadness before the presence of God, a tal punto que sentamos la necesidad de una profunda convicción obrada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu interior, to the point that we need a deep conviction worked by the Holy Spirit in our inside que nos lleve a cambiar nuestro rumbo y estilo de vida equivocada. that leads us to change our way of life that has been wrong. O algo más simple, Or something even more simple. arrepentirse es volverte de tus pecados e ir en una dirección opuesta a los que es el pecado. To repent is to turn from your sin and go the opposite way of the sins. Es como algo así diciendo vas al sur y de repente te da una vuelta completa y determinas ir al norte en lugar de ir al sur. It's like if you were going south and all of a sudden you do a complete turn and you go north instead of continuing to the south. Arrepentirse es volverse de sus pecados, cambiar de dirección. To repent is to turn from your sins, change direction. Ahora quiero decirte algo, el arrepentimiento Now I want to say something. Repentance, en realidad no te da ningún mérito ante Dios. it does not give you any merits before God. Lo que te da el mérito ante Dios es el sacrificio de la sangre de Cristo derramada que te otorga perdón de tus pecados. What gives you merits before God is the blood that was shed and that allows you to be forgiven for your sins. Pero el arrepentimiento But repentance es el único camino para obtener el verdadero gozo y ser restaurado a la forma que Dios quiere restaurarte. is the only way to achieve the true joy and be restored as God wants to restore you. No podemos entrar en paz con Dios. We cannot enter into peace with God. No podemos ser reconciliados con Dios. We cannot reconcile with God. No podemos entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo, We cannot enter into the rest of our Lord Jesus Christ sino a través de las puertas del arrepentimiento. if it's not through the doors of repentance. Mire lo que Pablo escribió al pueblo de los Corintios Look what Paul wrote to the people of Corinthians acerca de los frutos que produce el arrepentimiento. about the fruits of repentance. Dice, según lo que dice la Biblia, According to what the Bible says en 2 de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11, in 2 of Corinthians 7, 10 and 11, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. and it says, because of the sadness that is according for godly sorrow produces repentance leading to salvation. Observe cómo comienza Pablo a introducir el significado y la palabra arrepentimiento. Observe how Paul introduces the meaning of the word repentance. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. For godly sorrow produces repentance leading to salvation. Algunos dicen de que no hay que arrepentirse. Some say that they do not need to repent. Sostienen que el arrepentimiento no es necesario. They say that repentance is not necessary. Pero la tristeza del mundo But the sorrow of the world produce muerte. produces death. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristado,
For this very thing that you were sorrowed, según Dios, according to God, dice qué solicitud produjo en vosotros, it says, what diligence it produced in you, qué defensa, qué indignación, qué temor, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, qué ardiente efecto, qué celo o qué vindicación. what desire, what zeal, what vindication. Permíteme explicar por un momento el contexto de cada uno de estos textos bíblicos, de estos dos textos bíblicos. Allow me to explain the content of these two scriptures. El trasfondo, el significado, la interpretación de ellos. The depth, the meaning, the interpretation of each one. Cuando escribe Pablo al pueblo, a la iglesia de Corintios. When Paul writes to the church of the Corinthians, O sea, él puso en evidencia que sobre ese territorio y sobre ese lugar había un pecado y lo que más predominaba era el pecado de incesto. he brought to evidence that over that region, over that place, there was a sin, and the sin was incest. Pues nadie había tomado cartas en el asunto, había realmente enseñado que eso era desagradable ante Dios. Nobody had done anything about this matter or taught them that this did not please God. Y debido a que habían pasado por alto este terrible pecado, And because they did not regard this terrible sin, lo habían tomado como algo común. they took it as something that was common. No había tristeza alguna en medio de ellos. There was no sadness among them. Así que Pablo viene y transfiere y comunica un mensaje que nace del trono de Dios a la iglesia de Corintios. So Paul communicates a message that comes from the throne of God to the church of the Corinthians. Es un mensaje fuerte, It is a strong message. un mensaje que confronta la situación y la necesidad que Corintio está viviendo. It is a message that confronts the situation that Corinthians were living. Pero el mensaje era necesario, But the message was necessary. porque si ese mensaje no no hubiera sido predicado de la forma que fue predicado, Because if that message had not been preached the way that it was preached, entonces la situación del pecado hubiera seguido predominando sobre ese territorio. then the situation of that sin would have predominated over that territory. Pero sin embargo Pablo confronta y habla acerca de eso. Yet Paul confronts and he speaks about this. Entonces cuando la gente comenzó a leer la carta que Pablo escribe al pueblo de Corintio, So when people began to read that Paul wrote to the people of the Corinthians, dice la Biblia que sus corazones fueron profundamente conmovidos. the Bible says that their hearts were deeply moved. Y nos dice la Biblia que se arrepintieron And the Bible says that they repented. y sintieron tristeza And they felt y sadness. sintieron dolor And they felt pain. e hicieron frente al pecado tal vergonzoso que había entre ellos. Before such a shameful sin that was in front of Cuando them. tú o yo quizás fallamos a Dios desde una perspectiva divina When you and I fail God from a divine perspective, y nos seguimos sintiendo bien porque hemos hecho eso, and we continue feeling good because we did this, no hay arrepentimiento. there is no repentance. Porque el verdadero arrepentimiento produce tristeza por haber fallado a Dios. Because true repentance produces sadness for having failed God. Entonces ahora Pablo le dice a los corintios So then Paul now says to the Corinthians, y los anima diciendo, vean lo que la tristeza de Dios hizo en ustedes. and he encourages them saying, look what the sadness of God has produced in you. Esa tristeza por haber pecado y desobedecido a Dios That sadness because you sinned and disobeyed God, va a producir prudencia, it's going to produce prudence, indignación indignation en contra de ese propio pecado que habéis practicado. against the sin that you have practiced. O sea, lo que nos está diciendo Pedro, So what Peter is saying, lo que nos afirma Pablo, what Paul affirms, es que el arrepentimiento es el único medio por la cual aquellos que están cautivos por el diablo, is that the repentance is the only way for those that are captive by the devil. y usted me dice, un momento, pastor, usted está diciendo cautivos por el pecado, ¿verdad? And you say, hold on, Pastor, you're saying captive by sin, ¿Por qué right? dice ahora cautivos por el diablo? Why are you saying captive by the devil Porque now? la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo de Satanás. Because the Bible says that he who practices sin is a slave of Satan. Entonces, si es esclavo de Satanás, So if the person is a slave of Satan, lo que le da derecho legal a esclavizar ese hombre o mujer es la consecuencia del pecado. what gives him legal right to enslave this man or woman is the consequence of sin. Entonces, aquellos que están cautivos por el pecado So those that are captive by sin, pueden ser liberados y pueden ser restaurados definitivamente por el poder de Dios. they can be delivered and restored by the power
power of God. pueden ser totalmente libres They can be completely delivered. y liberados. Delivered. Ahora, Free. el arrepentimiento Now repentance va conectado con la fe que yo tenga en la efectividad de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. is connected with the faith that I have in the effectivity of the blood that Christ shed in the cross of Calvary. Yo me arrepiento ante Dios, te arrepientes ante el Señor, I repent before God, you repent before the Lord. pero el arrepentimiento que produce tristeza según Dios But the repentance that produces sadness according to God va a activar algo que se llama fe en la sangre del Calvario. is going to activate something that is called faith in the blood of Calvary. Fe en la sangre redentora de Jesucristo, Faith in the redeeming blood of Jesus Christ. que es el resultado de la remisión o del perdón de todos nuestros pecados. That is the result of the remission or forgiveness of all our sins. No solamente significa perdón de los pecados, It does not only mean the forgiveness of our sins, significa libertad del poder del pecado sobre nuestra vida. but it means deliverance, freedom of the power of sin over our lives. No solo nos perdona, Not only does he forgive us, sino que nos liberta del poder que el pecado ha ejercido sobre nuestra vida. but he sets us free from the power that sin had over our lives. O sea, de acuerdo, retrocedamos un poco ahora, de acuerdo a lo que Pedro estaba enseñando en Hechos de los Apóstoles, So according to what Peter was teaching in the Acts of the Apostles, no puede haber conversión verdadera, there cannot be a true conversion. no puede haber libertad ni nuevo nacimiento There cannot be deliverance or freedom and a new birth si no hay arrepentimiento. if there is no repentance. Vuelvo a repetir, no hay libertad verdadera I repeat again, there is no true freedom y no hay nacimiento and there is no new birth si no hay arrepentimiento. if there is no repentance. Por eso que luego Pedro dice, capítulo 3, verso 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, That's why Peter says in the book of Acts 3:19, y mira lo que dice Pedro, and look at what Peter says, añadiendo a lo que dijo en el capítulo 2. adding to what he said in chapter 2. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Arrepentíos y convertíos. Repent and be converted. Cambien de dirección Change your direction para que vuestros pecados sean borrados. so that your sins can be blotted out. Arrepentimiento, vuelvo a repetir, activa la fe en el poder de la sangre de Cristo. Again, I repeat, repentance activates the faith in the power of the blood of Christ. Y arrepentimiento trae la manifestación de la presencia del Señor de la cual hemos predicado en los últimos días. And repentance brings the manifestation of the power of God, the one that we have preached in the last days. Lo mismo Pedro predicó a los atenienses. Peter preached the same thing. Y dice, pero Dios habiendo pasado por alto, And he says, but God, not having seen, perdón, Pablo I'm sorry, Paul, dijo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, but God disregarding the times of this ignorance, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, God disregarding the times of this ignorance, Dios, no Pablo, God, not Paul, el Espíritu Santo, no Pablo, the Holy Spirit, not Paul, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, hombres y mujeres. he says, now he calls men and women everywhere, men and women, Hechos 17:30, que se arrepientan. Acts 17:30, to repent. ¿Te das cuenta Do you realize this? que Dios pasa por alto la ignorancia de la gente? That God overlooks the Y ignorance ahora of manda people, a todos los hombres y mujeres en todo el mundo entero que se arrepientan. and now commands all men and women everywhere to repent. Este texto a mí me impacta, realmente me llena de la verdad de lo que es la verdad central del Evangelio. This scripture impacts me and fills me of the truth of the gospel. Cuando Jesús habla en Lucas capítulo 5 verso 32 lo siguiente. When Jesus speaks in Luke 5:32 the following. Jesús dijo que había venido con un propósito. Jesus said that he came with a purpose. Jesús dijo que había venido a este mundo con un propósito, muchos propósitos, pero este es esencial. Jesus said that he came to the world with many purposes, but this purpose is essential. Mire lo que nos comunica el escritor de Lucas 5:32 que Jesús dijo.
Look what the writer of Luke 5:32 communicates. That Dice, Jesus said. no he venido a llamar justos. He says, I have not come to call the righteous. ¿Me escuchó? No he venido, dijo Jesús, a llamar justos, Jesus said, I have not come to call the righteous, sino a pecadores al arrepentimiento. but sinners to repentance. ¿Para qué vino Jesús? What did Jesus come from? Para llamar pecadores al arrepentimiento. To call sinners to repentance. Los que se arrepienten son los que saben que son pecadores. Those that repent are the ones that know that they are sinners. Si no hay arrepentimiento, significa que esa persona, hombre o mujer, no reconoce que es pecador ante Dios. If there is no repentance, then that man or woman does not recognize that he is a sinner before God. Aún Lucas fue más claro en realmente cuando escribe en el capítulo 24 de Lucas, Luke spoke even more clearly in chapter 24 of Luke, el verso 46-47, diciendo lo siguiente. verse 46-47, saying the Y les following. dijo, así está escrito. And he said, therefore it is written, Así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. it was necessary for Christ to resurrect from the dead on the third day. Observe bien la parte que continúa de ese texto. Y predicasen en su nombre, And observe what it says, and to preach in his name, y predicasen en su nombre and to preach in his name, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, the repentance and remission of sins in all nations. comenzando desde Jerusalén. Starting from Jerusalem. ¿Quiénes tienen que predicar el arrepentimiento? Who needs to preach repentance? Contésteme, ¿quiénes tienen que predicar el arrepentimiento en su nombre? Who needs to preach repentance in his name? Que se predicase en su nombre That they would preach in his name el arrepentimiento repentance y el perdón de los pecados. and remission of sins. Yo podría traer un sinnúmero de textos bíblicos en esta mañana I could bring a number of scriptures this y te morning, podrás dar cuenta que nunca hay perdón de pecado ni lavamiento de pecados si primero no hay arrepentimiento. and you will realize that there is never forgiveness of sins if there is not first repentance. El arrepentimiento es algo así como abrir la puerta a la oportunidad de salvación y vida eterna que el Dios del cielo te ofrece, Repentance is like opening the door to eternal life that the Lord offers o you, que nos ofrece a todos nosotros. or that he offers all of Mientras us. te justifiques, While you justify mientras yourself, puedas justificarte, while you can justify el yourself, Señor te dice, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentirse. the Lord says, I have not called righteous, but sinners to repent. Y ahora el Señor nos da una comisión extraordinaria, la comisión evangelizadora, la comisión de Marcos 16:15, And now the Lord gives us the commission of Mark 16:15 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. to preach the gospel to everyone. Lo sabemos de memoria, lo repetimos y lo memorizamos. We know it by memory, we repeat it, we memorize Pero it. Jesús dice en este escrito de Lucas, But Jesus says in this writing from Luke, nos ordenó que predicáramos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. he told us to preach in his name repentance and forgiveness and remission of sins. Yo no sé cuántos están profundamente atentos porque yo creo firmemente que Satanás no le gusta que hablemos acerca de este tema. I believe that Satan does not want us to talk about this topic. Y cualquier movimiento que pueda haber a tu lado te puede distraer de lo que Dios te quiere comunicar a tu espíritu y a tu vida interior. And any movement next to you can distract you from what God wants to communicate to your spirit. Voy a decir algo en esta mañana. I'm going to say something this morning. Francamente, sinceramente, Sincerely, frankly, no podremos ganar a los cautivos we cannot win the captives mientras los cautivos estén cómodos en sus pecados. while the captives are comfortable living in their sins. Tú puedes hablarle a la persona a tu lado. You can speak to the person next to you. Tú puedes salir a evangelizar en cualquier lugar You can go out to evangelize y anywhere. cada sábado se está saliendo a evangelizar. And every Saturday we're going out to evangelize. Pero la gente mientras se sienta cómoda en seguir siendo pecador no hay arrepentimiento. But while people are comfortable in sinning, there is no repentance. Y como no hay arrepentimiento no hay libertad. And because there is no repentance, there is no deliverance. Y como no hay libertad tenemos miles y miles de personas que están cautivos y que están atados por el mismo Satanás. And because there is no deliverance, we have thousands of people that are captive, binded by Satan. ¿Cómo tú podrás hacerle entender a una persona acerca de la gracia, misericordia y perdón de Dios? How can you make a person understand about the grace and mercy of God? Puede ser que esto sea muy duro.
It could be that this is too hard. Para aquellos que solamente hablan del amor de Dios, sea muy fuerte. For those that only speak about the love of God, this is too hard. Algunas personas me dicen, no, pastor, solamente a mí hábleme del amor de Dios, es suficiente. Some people say, no, pastor, only talk to me about the love of God. This is Pero la enough. Biblia nos dice que el amor de Dios se manifiesta But the Bible says that the love of God is manifest cuando tú eres limpio por lavado y limpio por la sangre de Cristo, when you're cleansed and washed by the blood of Christ, y cuando tú te arrepientes de todo tu corazón. and when you repent with all your heart. Tenemos millones de religiosos en el mundo entero llamados cristianos, We have millions of religious people around the world that call themselves Christians, pero siguen practicando y amando el pecado. but they continue practicing and loving sin. ¿Cómo tú puedes hacerle entender a una persona acerca de la misericordia de Dios? How can you make a person understand the mercy of God? ¿Cómo le podrás hacer entender a una persona acerca del gran amor de Dios? How can you make a person understand the great love of God? Esto es muy fuerte lo que voy a decir. This is very strong what I'm La about to manera say. de que entienda misericordia y amor de Dios The way to understand the mercy and love of God es que lo confronte con su propio pecado. is to confront them with their own sin. Pastor, esto es difícil. Yo no voy a evangelizar así de esta manera. Pastor, this is hard. I'm not going to evangelize this Yo way. no sé cuántas veces tú te has acercado a una persona evangelizando y le has dicho, ¿sabes que eres un pecador? I don't know how many times you have come to a person and you have said to them, do you know that you're a sinner? Claro, entonces saltan aquellos piadosos llenos de amor y el amor de Dios es ilimitado. And then there are those people that are filled with love and the love of God is unlimited. Que dice, no tienes que hacerle recordar lo que ellos mismos saben. That say you do not need to remind them what they already know. Error número uno. Mistake number one. No han aceptado a Cristo, no reciben al Señor, no reconocen a Dios. They have not accepted Christ. They have not received the Lord. They do not recognize Porque God. ellos no saben que son pecadores. Because in them they do not know that they are sinners. No saben que existe algo que los separa de Dios en la eternidad. They do not know that there is something that separates them from God in Que se eternity. llama literalmente pecado. That is called sin. La iglesia tiene que volver a la plataforma de la iglesia primitiva. The church needs to return to the platform of the primitive church. Si cambiamos el mensaje, cambiamos el efecto del mismo. If we change the message, then we change its effect. Un pastor en una oportunidad que tenía una mega iglesia relativamente hace un tiempo atrás, A pastor some time ago had a mega church, una iglesia de miles y miles y miles de personas, a church of thousands and thousands of people. dejó de predicar el arrepentimiento por muchos años. He stopped preaching repentance for many years. Y de repente él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? And then all of a sudden he realized it and he said, what am I doing? Dios lo despertó y dijo, tienes que volver a la plataforma del arrepentimiento. God awoke him and said, you need to return to the platform of repentance. Y tienes que volver a seguir predicando arrepentimiento como lo predicabas al principio de tu ministerio. And you need to continue preaching repentance as you preached it at the beginning of your ministry. Y él fue obediente. And he was obedient. Y comenzó y esa mañana predicó acerca del arrepentimiento, lo que hacía años que no lo hacía. And he was obedient, and that morning he preached about repentance, something that he had not done for years. Miles de personas Thousands of people en cuestión de un mes. in 1 month. Solo quedaron 200 personas en la congregación de más de 10,000 personas. In a congregation of more than 10,000 people, in 1 month there were left about 200 people. Pero quedaron personas que sabían lo que era consistentemente el efecto del arrepentimiento. But the people that stayed were people that knew what the effects of repentance were. No nos engañemos. Let us not deceive El llevar el ourselves. seudónimo cristiano no nos identifica que somos realmente cristianos. To be called Christians doesn't mean that we are truly Christians. Es que tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer y creer en la forma que Dios dice que tenemos que creer. Is that we need to do what God says that we need to do, and we need to believe the way that God is calling us to believe. Entonces, cuando una persona está siendo evangelizada, decimos, tú sabes que tienes pecado, que eres un pecador y que te separa de Dios. So when a person is being evangelized, we say to them, do you know that you're a sinner? Do you know that sin separates you from Pero God? te traigo la solución, te traigo la respuesta. Jesucristo cargó en la cruz tu pecado, tu maldición. But I bring you the solution. I bring you the answer. Jesus Christ carried in the cross your sin, Y your Dios curse. quiere obrar efectivamente en tu vida. And God wants to work effectively in your Pero life. tienes que arrepentirte, sentir dolor por haber fallado a Dios en una perspectiva divina. But you need to repent. You need to feel pain for having failed God in a divine perspective. O sea, hermanos amados, So, beloved brethren, esta fue la única forma de emprender
This was the only way, o mejor dicho, es la única forma de emprender or better said, this is the only way la guerra en el campo espiritual del mismo Satanás. to do warfare in the spiritual field of Satan himself. Así que debemos de predicar arrepentimiento Therefore, we must preach repentance en el evangelismo, in evangelism, en los jóvenes, in the youth, en los matrimonios, in the marriages, en los esposos, in the husbands, en las esposas, in the wives, en los hijos, en las hijas. Debemos necesitar hablar de arrepentimiento. in the sons and the daughters. We need to speak about repentance. No hacemos nada con dejar pasar por alto la necesidad de un hombre, una mujer, sea quien sea. We are useless overlooking the need of a man or woman, whoever it is. Es decir, toda persona que pase por esa puerta a este templo, Which means every person that walks through those doors to this temple, cualquier persona que tú te encuentres mañana en el trabajo, en el colegio, en el estudio o cualquier lugar donde estés, anyone that you find tomorrow in your job, wherever you are, nadie puede llamar a Jesús, no one can call Jesus, nadie puede llamar a Jesús Señor no one can call Jesus Lord si su vida no es cambiada. if their life is not changed. Eso molesta a mucha gente. This bothers many people. Eso como enfurece a los religiosos. This enrages the religious Pero people. nadie puede llamar a Jesús Señor si su vida no ha sido cambiada. But no one can call Jesus Lord if their life has not Cuando been nuestra vida changed. literalmente es cambiada, When a family is completely changed, le estamos diciendo, tú eres ahora el Señor de mi vida. then we're saying, you are the Lord of my life. El Señor de mi vida no es el pecado, no es la mentira, no es el engaño. The Lord of my life is not sin, lies, deception. El Señor de mi vida eres tú, Señor, porque me has cambiado. The Lord of my life is you, Lord, because you changed me. Ese mensaje That message, debemos de predicarlo continuamente, we must preach it continuously, sin tomar en cuenta cuál sea la condición social de la gente. regardless of the social condition of people. Eso de arrepentimiento es para todo el mundo. Repentance is for everyone. Se tiene que arrepentir el gobernador, la autoridad máxima de una ciudad, The governor, which is the highest authority of a city, needs to repent. el doctor, el ingeniero, el maestro, el profesor, cualquiera se tiene que arrepentir. The doctor, the engineer, the teacher, the professor, everyone needs to repent. Nadie puede decir amar a Jesús No one can say that they love Jesus si su vida no demuestra los frutos de arrepentimiento. if their life does not show the fruits of repentance. Después de que el pecado es confrontado After sin is a confronted través del arrepentimiento, through repentance, va a comenzar a brotar dentro en tu interior un gozo indescriptible. it is going to begin to flow in your inside an indescribable joy. Una vez que el pecado es arrancado de raíz, Once sin is rooted out from the root, va a comenzar a surgir un gozo indescriptible dentro de ti there is an indescriptible joy inside of you a consecuencia de la presencia de Dios. because of the presence of God. Lo grande es que a todo el mundo podemos engañar The great thing is that we can deceive y everyone nos podemos ocultar de cualquier persona. and we can hide from anyone. Pero a quien debemos de arrepentirnos es ante Dios y su presencia. But we need to repent before God and His presence. Porque Él sabe lo que estás pensando y sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Because God knows what you're thinking and He knows what's in your heart and my heart. La pregunta es, iglesia, ¿todavía necesitamos predicar el mensaje de la iglesia primitiva, sí o no? The question is, church, do we still need to preach the message of the primitive church? Yes ¿Todavía or no? usted cree que necesitamos seguir predicando el mensaje que la iglesia primitiva comenzó a predicar? Do you think that we need to continue preaching the message that the primitive church began to preach? Después del Pentecostés, que el Espíritu fue derramado en el aposento alto. After the day of the Pentecost, when the Holy Spirit was outpoured, Arrepentimiento para perdón de los pecados. repentance for the forgiveness of sins. Arrepentimiento para los perdón de los pecados. Repentance for the forgiveness of sins. Ahora, lo triste de todo esto Now, what is sad about all es this que una gran parte de la iglesia a nivel mundial está siendo drásticamente confundida. is that a great part of the church around the world is being drastically confused. Porque hoy existe un evangelio que es no realmente el evangelio de la palabra. Because today exists a gospel that is not the gospel of the word. Miles, millones de cristianos están siendo confundidos Thousands and millions of Christians are being confused en la comodidad, in comfort, and they're being comforted
están siendo confundidos They're being confused en la comodidad. in the comfort. El evangelio, diríamos, el evangelio de la comodidad We can call it the gospel of being comfortable. confunde completamente la intensidad del amor de Dios. Completely confuses the intensity of the love of God. Multitudes de personas hoy en día Many multitudes of people today se congregan en iglesias de comodidad. congregate in churches where they are comfortable. Comodidad significa And what this means is, aquellos que dicen todo lo que tú necesitas hacer, those that say everything that you need to do, todo lo que necesitas everything that you need es creer y nacer de nuevo, nada más. is simply to believe and be born again, nothing else. Y esta doctrina la fundamentan en lo que enseña Hechos capítulo 16, And this doctrine, they base it on Acts 16. donde un carcelero, When a man that guarded the jail, el que había encarcelado y estaba destinado a cuidar a Pablo en la cárcel, the one that was destined to take care of Paul in the jail, le pregunta a los apóstoles he asked the apostles, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? and he said, what do I need to do to be saved? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? What must I do to be saved? Y entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. So they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, and you and your household. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Y muchos hacen énfasis solamente en ese texto bíblico, hacen su propia doctrina. And many preachers, based on this scripture, they make emphasis on this scripture, and they have developed their own doctrine. Muchos olvidan que cuando el carcelero está haciendo esta pregunta a los apóstoles, Many forget that when this man was asking, the jailer was asking this question to the apostles, estaba plenamente convencido de su propio pecado, he was fully convinced of his own sin. que según la narración bíblica vino temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. That according to the scriptures, he came shaking to the feet of Paul. Este hombre estaba tan turbado, tan angustiado, This man was so anguished que había considerado acabar con su vida, o sea, había decidido suicidarse. that he had decided to end his life, which means commit ¿Qué es lo que estaba suicide. pasando con este hombre? Este hombre estaba reconociendo su pecado. What was happening with this man? This man recognized his sin. Y la presencia de Dios era tan fuerte en la cárcel And the presence of God was so strong in that que el prison temor de Dios lo llevó al arrepentimiento de parte de Dios en su vida. that the fear of God led him to repentance in his Tiembla, se life. angustia. Es según la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. He was trembling, he was anguished, and this was the sadness that came from repentance. Si no, de otra manera, el carcelero no hubiera preguntado, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Otherwise, he wouldn't have asked, what do I need to do to be saved? ¿Quién puede clamar con desesperación de angustia y tristeza qué tengo que hacer para ser salvo? A menos que reconozca que es un pecador o una pecadora. Who can cry out with distress, with anguish, with sadness, unless they recognize that they're sinners? Las emociones no pueden convertir al ser humano. The emotions cannot convert a Los human being. sentimientos no pueden convertir al ser humano. Feelings cannot convert a human being. Emociones y sentimientos no pueden convertir a nadie. Emotions and feelings cannot lead anyone to convert. Las emociones solamente tocan una parte de nuestro interior, Emotions simply touch one part of our inside. pero no son capaces o son incapaces, mejor dicho, de conmover los lugares más profundos de nuestra alma y de nuestro ser interior. But is unable to move the depths of our soul on our inside. Amada iglesia en esta mañana, Beloved church, this morning, sabemos que el amor de Dios es maravilloso, we know that the love of God is amazing. pero la iglesia que construye sus fundamentos solo en amor de Dios está cojeando de una parte. But the church that is building its foundation in the love of God is failing on one side. Iglesia, esta no es una idea romántica. Church, this is not a romantic idea. Esto no es una idea de sentimientos, This is not an idea of feelings. sino es un mensaje que Dios nos está comunicando por Espíritu Santo aquí y en todo lugar. But it's a message that God is communicating through His Holy Spirit here and Y everywhere. te estoy enseñando esta palabra y este mensaje, And I am teaching you this word and message. y te estoy hablando acerca de este tema,
And I am talking about this Porque topic al hablar acerca de este tema estoy teniendo una guerra contra el mismo infierno. because as I speak about this topic, I'm doing warfare against hell itself. Estamos para pelear por ti, para que seas salvos en eternidad de vida y no perdido en condenación de infierno. We're here to fight for you so that you can be saved in an eternity of life and not condemned to eternal hell. Este mensaje que algunos no creen es una confrontación con las puertas del Hades, This message to those that do not believe, this is a confrontation with the doors of contra hell. las puertas del infierno. Against the doors of hell. Al diablo no quiere ni le conviene que hablemos estos mensajes. The devil does not want us to speak about this message. Pero mi Señor dijo claramente que prediquemos arrepentimiento. But my Lord said clearly to speak repentance. Y cuando la iglesia predica arrepentimiento, no hay puertas del Hades que prevalezca en contra de esa iglesia. And when the church preaches repentance, there is no door from hell that can prevail against that church. Estamos aquí para pelear para que tengas vida eterna y no para que tengas perdición eterna. We're here to fight so that you can have eternal life and not eternal perdition. Iglesia, yo no te puedo encubrir la verdad, porque entonces la sangre tuya caerá y demandará a Dios de mi cabeza. Church, and I cannot cover the truth from you because then your blood will be demanded of me. Y yo no quiero ser una atalaya de Dios simplemente que vea el peligro y acalle la voz de la alerta hacia el mundo y hacia las naciones. And I do not want to be a watchman of God that is silent and does not warn you. Yo quiero sonar la voz de trompeta, que es la trompeta de Dios, diciéndote que hay vida en Cristo. I want to sound the voice of trumpet of God that says that there is life in Christ. Hay cielo de eternidad. There is a heaven of eternity. Pero hay que hacerlo según el modelo de Dios y no según el modelo de los hombres. But we need to do it according to the model of God and not the model of men. Yo no te puedo encubrir la verdad. I cannot cover the truth from you. Si tú quieres vida nueva, te tengo que decir la verdad. If you want a new life, I have to tell you the truth. Yo no te puedo encubrir la verdad. I cannot cover the truth from Si you. tú quieres vida nueva, te tengo que decir que hay que arrepentirse de todo pecado para encontrar la vida nueva con Dios. If you want a new life, I need to tell you that you need to repent from every sin to find a new life in God. Estoy más lanzando una voz profética a través de este mensaje. I am speaking I'm sending a prophetic voice through this Los message. ministros que han eludido el mensaje del arrepentimiento The ministers that have eluded the message of repentance, tienen que comenzar a predicarlo de nuevo, si no Dios va a confrontar sus vidas. they need to preach it again, otherwise God will confront their lives. Porque esta es la palabra que el Señor nos está diciendo. Because this is the word that the Lord is saying. Esta es la razón porque muchas personas This is the reason why many people no predican un mensaje de arrepentimiento. do not preach a message of repentance. Tienen miedo que su gente se vaya de la congregación. They're afraid that people will leave the congregation. Tienen temor de que la gente salga por donde quiera. They're afraid that people will leave. Un predicador que comenzó a hablar de arrepentimiento A preacher that began to speak about repentance, tienen miedo de perder muchos a sus iglesias, los que no predican arrepentimiento. the ones that are afraid to preach repentance, they are afraid to lose the members of their church. Tienen miedo de perder gente en su iglesia. They are afraid to lose people. Temor a no poder pagar los créditos que la iglesia tiene. They're afraid to not be able to pay the bills of the church. Necesitan miles de personas para que puedan cubrir todos los gastos. They need thousands of people so that they can cover all expenses. Y no están dispuestos a escuchar un predicador que hable de arrepentimiento. And they're not willing to hear a preacher that speaks about repentance. A veces me pregunto delante de Dios y de su presencia santa y poderosa, Sometimes I ask myself before God and His powerful presence, ¿qué pasaría con las personas de tales iglesias? what would happen with the people in those churches? Escuchar un mensaje sin arrepentimiento. To hear a message without repentance. Quizás vea multitudes Perhaps you see crowds. a punto de escuchar su último mensaje, Perhaps you see multitudes about to hear their last message. detrás de aquellos que comienzan a oír ahora que el predicador está hablando de arrepentimiento. Behind those that begin to hear now that the preacher is talking about Pero el repentance. arrepentimiento hace que la gente pueda ser cubierta bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. But repentance allows people to be covered under the powerful influence of the Holy El día Spirit. del Señor está cerca. The day of the Lord is near. El día del Señor está cerca. The day of the Lord is near. Belsasar
Belshazzar, en su ironía, blasfemia y abominación. in his blasphemy and abomination, Intentó quizás burlarse de Dios y de los vasos sagrados que habían sido consagrados para el templo. he tried to mock God and to laugh of the sacred vessels that were made, that were set aside Y for the ordenó temple. traer en su locura y demencia de banquete, traer todos los vasos que su padre había traído de Jerusalén. And in his dementia, he ordered them to bring all the vessels that his Y father had colocó brought from sobre ellos Jerusalem. colocó sobre ellos bebida para embriagarse. Él ya estaban y todos los que estaban en el banquete. And he placed over them drinks so that he and everyone that was in that banquet Pero would cuando be él drunk. comenzó a acercarse sus labios a la copa, But when he brought his lips to the cup, la mano, el dedo como la mano de un hombre comenzó a escribir en la pared un gran letrero. a finger